El viento soplaba suavemente sobre los campos abiertos, llevando el último aliento del invierno a través de las vallas rotas de la vieja granja. Un hombre trabajaba en silencio, reparando lo que el frío había dañado. Un exeal de la marina con un pastor alemán siempre a su lado. No esperaba a nadie. Entonces, al borde de la puerta, apareció una mujer. Caminaba despacio, con una mano sosteniendo una maleta desgastada y la otra apoyada en el vientre. No estaba perdida, simplemente no tenía a dónde ir. Se detuvo a unos pasos. No rogó, no dudó. «Puedo trabajar», dijo en voz baja. «Solo déjame quedarme». El hombre la miró, luego al camino que quedaba detrás de ella. Por un instante, estuvo a punto de darse la vuelta, pero algo en su interior se lo impidió. «Antes de empezar, cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encantaría saber de ti. Si esta historia te conmueve de alguna manera, considera suscribirte y formar parte de este viaje. Ahora, comencemos». A finales de marzo, al atardecer, la nieve apenas se había retirado de los campos del valle de Flathead, dejando el suelo húmedo e irregular, y el aire aún conservaba un aire invernal. La granja se alzaba solitaria contra la inmensidad del terreno, azotada por el viento que traía consigo el aroma a tierra fría y madera vieja. Los bordes rotos de las cercas atravesaban el pasto como pensamientos inconclusos. El granero permanecía silencioso, con las puertas ligeramente desalineadas por meses de abandono. Gideon Frost seguía trabajando, con la mirada fija en la cerca. El martillo subía y bajaba con un ritmo constante, cada golpe limpio y preciso. Cambiaba de postura sin desperdiciar movimiento, recorriendo el campo con la mirada cada pocos segundos por costumbre. Su cabello había crecido desigual, con la barba incipiente reflejando la última luz del día. Había en él una tranquila alerta, algo que no pertenecía a un granjero, del tipo que acompaña a los hombres mucho después de abandonar lo seal. A su lado, Axel permanecía alerta. El pastor alemán de 7 años tenía la complexión robusta de un perro policía entrenado, con los músculos tensos bajo un pelaje espeso, las orejas erguidas y la mirada atenta. Axel rara vez ladraba. La mayoría de la gente se apartaba antes de que tuviera que hacerlo. Su sola presencia bastaba para marcar un límite que casi nadie se atrevía a cruzar. El martillo se detuvo en el aire. Axel se había quedado inmóvil. No fue un sonido lo que lo detuvo. Fue un cambio. Algo que se salía del ritmo del lugar. Gideon siguió la mirada del perro, su cuerpo ya se tensaba instintivamente. Al final del camino de tierra, alguien estaba junto a la puerta. Una mujer. Aún no se había acercado, simplemente estaba allí, como midiendo la distancia entre donde estaba y donde necesitaba estar. Lyra Dane. Parecía más joven de lo que aparentaba. 29 años, aunque el camino le había añadido años de forma silenciosa. Su cabello, oscuro y recogido sin apretar, tenía mechones sueltos por el viento, que se aferraban levemente a sus sienes. El polvo se adhería al dobladillo de su vestido y a la curva de sus piernas. La tela se estiraba sobre un vientre redondo que se movía ligeramente con su respiración. En una mano sostenía una maleta desgastada, con el cuero agrietado en las esquinas. La otra descansaba sobre su estómago, con los dedos presionando suavemente, como si intentara estabilizarse a sí misma y a la vida que llevaba dentro. Dio unos pasos hacia adelante, ni rápido ni vacilante. Axel dejó escapar un gruñido bajo y se adelantó medio paso a Gideon. La tensión en su cuerpo hablaba con claridad, incertidumbre, alerta, preparación. Gideon alzó ligeramente la mano. Axel se detuvo, aunque sus ojos no se apartaron de ella. La distancia entre ellos se redujo lo suficiente como para que los detalles se asentaran. Sus zapatos estaban desgastados en las suelas. Una fina capa de polvo rojo cubría sus pantorrillas. La forma en que cambiaba de peso cada pocos segundos, sutil, casi imperceptible, decía más que 1000 palabras. Había estado caminando durante horas, tal vez más. Ella miró a Gideon a los ojos, sin apartar la mirada. «Si me dejas quedarme, trabajaré en tu granja». Su voz era firme y uniforme, marcada más por el cansancio que por el miedo. No había temblor en ella, ni súplica,
Solo una oferta que se extendía entre ellos como algo tangible. Puedo cocinar, limpiar, ayudar en lo que necesites. El viento soplaba entre ellos, rozando su cabello y moviendo las tablas sueltas de la cerca. Gideon no respondió de inmediato. Sus ojos permanecieron fijos en ella, pero sus pensamientos se desviaron hacia otro lado, hacia un pasado más antiguo. Una parte de él reconoció el momento al instante. El silencio que precede a una decisión irreversible. Lo había visto antes, de diferentes formas, en diferentes lugares. Y había algo más, una vacilación que nada tenía que ver con el peligro. Provenía de la memoria. Nunca se había ido del todo. El contorno de una vida que una vez se sintió estable y luego dejó de serlo. El pensamiento lo atravesó sin llegar a convertirse en palabras. Axel lo miró brevemente, como si esperara una orden que no llegaba. Gideon exhaló lentamente, bajando la mirada por una fracción de segundo, lo justo para posarse en la curva de su vientre. Un niño. Eso cambió la gravedad del momento. Dio un paso al frente, clavando las botas en la tierra húmeda. Prefiero comer lo que se cultiva aquí que cualquier cosa enlatada, dijo con voz baja, casi indiferente. ¿Sabes cómo cultivar algo que no se muera en esta tierra? Lira asintió una vez. Sí, dijo, mirándolo a los ojos. Gideon extendió la mano hacia la puerta. Las bisagras se resistieron al principio, pero luego se dieron con un crujido seco y prolongado que resonó levemente en el espacio abierto. El sonido pareció más fuerte de lo que debería, como si algo en desuso se viera obligado a moverse de nuevo. Axel retrocedió, dejándole el espacio justo para pasar, aunque su cuerpo permaneció inclinado hacia ella, atento. Lira entró. Por un instante, los tres estuvieron en el mismo espacio, tan cerca que la distancia ya no les ofrecía protección. Luego amainó el viento y la granja, que durante meses solo había conocido el silencio y la rutina, adquirió un ritmo diferente. Unos nuevos pasos resonaron en el suelo. La puerta principal se cerró tras Lira con un sonido sordo y hueco, como si la casa misma no estuviera acostumbrada. El aire del interior se sentía quieto, impregnado de leve olor a polvo, madera vieja y algo sin terminar. Una chaqueta colgaba a medias del respaldo de una silla, con una manga rozando el suelo. Herramientas estaban esparcidas sobre la mesa de la cocina, mezcladas con una taza desconchada y un trozo de papel doblado que nunca se había recogido. En un rincón, una caja permanecía sin abrir, con su contenido olvidado o evitado. Una fina capa de polvo se posaba sobre el alféizar de la ventana, captando la última luz del día. No estaba sucia. Simplemente no se había habitado como es debido. Lira dejó su maleta cerca de la pared. Miró a su alrededor lentamente, dejando que sus ojos recorrieran un detalle tras otro. Sin comentarios, sin preguntas. Entró en la cocina y cogió primero la taza. Gideon se quedó cerca de la puerta, con los brazos relajados a los lados, observando sin interrumpir. Axel estaba unos pasos delante de él, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia Lira, como si aún estuviera decidiendo que era ella. El sonido del agua corriendo llenó el fregadero. Los platos se movieron. Un cajón se abrió y se cerró. Lira se movió con cuidado, sin prisas, adaptándose al espacio en lugar de forzar un cambio repentino. Cuando el sol se ocultó tras el horizonte, la casa se sentía diferente. No fija, simplemente más estable. Esa noche, ella cocinó. No había mucho con que trabajar, carne de res, unas papas, cebollas, ajo. Pero el aroma que salió de la estufa se extendió rápidamente, llenando la cocina, llegando hasta el pasillo, impregnándose en las paredes como si hubiera estado ausente por mucho tiempo. Axel se movió primero. Entró y se sentó cerca de la estufa, observando atentamente, con las orejas hacia adelante, la cola apoyada suavemente en el suelo. Ni tenso, ni relajado. Curioso. Gideon se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, con la atención fija en los pequeños movimientos que ella hacía, en la forma en que comprobaba el calor sin mirar, en la forma en que se movía por el espacio como si ya lo conociera. Ninguno de los dos habló. Cuando la comida estuvo lista, ella dejó los platos sin ceremonia.
Comieron en la misma mesa, uno frente al otro. El silencio persistió, pero ya no era tan opresivo. Gideon comió más despacio de lo habitual. Axel esperó a que le dieran un trozo pequeño, tomándolo con cuidado, como si estuviera probando algo más que el sabor. Lyra terminó pronto. De vez en cuando, se llevaba la mano al vientre, un pequeño gesto automático. Cuando se levantó para recoger la mesa, Gideon habló por primera vez desde que se sentaron. Un poco salado. Lyra levantó la vista. Lo arreglaré. Él asintió una vez y siguió comiendo. No fue gran cosa, pero cambió algo entre ellos. Gideon se despertó antes del amanecer a la mañana siguiente, como siempre. El cielo seguía oscuro, con esa quietud que precede al canto de los primeros pájaros. Salió de su habitación, esperando que la casa se sintiera igual que siempre a esa hora. No fue así. Una tenue luz provenía de la cocina, el suave murmullo de algo hirviendo, el roce delicado de una cuchara contra una taza. Se detuvo un instante en el pasillo. Luego entró. Sobre la mesa había café recién hecho, un plato de pan aún caliente. Lyra estaba de pie junto a la estufa, de espaldas, moviéndose despacio, con cuidado. Axel ya estaba allí, recostado cerca de la puerta, observándola con menos tensión que el día anterior. Gideon se lavó las manos en el lavabo, por costumbre. Cuando se dio la vuelta, su taza ya lo esperaba. Se sentó, dio un sorbo y no dijo nada. Pero tampoco se marchó enseguida. Los cambios fueron mínimos. Lyra no reorganizó la casa. No preguntó dónde debían ir las cosas. Trabajó con lo que ya estaba allí, ajustando solo lo necesario. Una toalla doblada en lugar de colgada. Una herramienta colocada donde solía estar. Una ventana abierta lo justo para que circulara el aire. Axel la seguía más de cerca ahora, sin tocarla, pero ya sin mantener la distancia. A veces se sentaba a su lado mientras trabajaba. Otras veces se adelantaba como si inspeccionara el espacio antes de que ella entrara. Gideon también lo notó. Simplemente no comentó nada. Esa tarde, mientras limpiaba la última habitación al final del pasillo, Lyra encontró el marco. Estaba boca abajo sobre una mesita. Se detuvo. Por un instante, pensó en dejarlo así. Luego le dio la vuelta. Era una fotografía. Gideon estaba de pie junto a una mujer, ambos vestidos para una boda. La mujer se inclinaba ligeramente hacia él, con una sonrisa abierta, espontánea, de esas que anticipan un futuro. Lyra la observó durante unos segundos. Luego la volvió a colocar exactamente como la había encontrado. El viento se intensificó tras la puesta de sol. Se movía por los campos, presionando suavemente contra los muros, colándose por las rendijas de las viejas tablas. Gideon estaba sentado en el porche, con una taza en la mano, mirando hacia la oscuridad. Lyra salió unos minutos después, deteniéndose cerca de la puerta antes de sentarse a poca distancia. Esperó un momento. No quiero preguntar nada personal, dijo. Pero la mujer de la foto. Gideon no respondió de inmediato. Esa era mi esposa. Su voz se mantuvo firme. Solía vivir aquí. Una pausa. Luego se fue. Desvió la mirada hacia la cerca. Con otra persona. Un agente inmobiliario, amigo de la universidad, un charlatán, siempre sabía qué decir, siempre tenía tiempo. No había ira en su mirada, solo un filo plano, desgastado por el tiempo. Lyra escuchó. No interrumpió. Al cabo de un rato, Gideon giró ligeramente la cabeza hacia ella. ¿Y tú? Bajó la mirada hacia sus manos, con los dedos ligeramente rozándose. ¿Por qué te fuiste? Lyra respiró hondo. Bajó la mirada hacia sus manos. A veces uno deja un lugar, dijo, solo para volver a empezar. El viento volvió a soplar entre ellos, más suave esta vez. Ninguno de los dos habló después de eso. Se quedaron sentados uno al lado del otro, mirando hacia la misma oscuridad, llevando consigo diferentes fragmentos de ella. La granja había empezado a cambiar de maneras que no hacía falta señalar. Brotes verdes surgían de la tierra detrás de la casa, pequeños pero firmes.
La ropa colgaba ordenadamente cerca de la cerca, meciéndose suavemente con el viento en lugar de estar olvidada en un rincón. La cocina ahora desprendía calidez, no solo de la estufa, sino del uso regular, silencioso y constante. Axel había tomado su decisión. Permanecía cerca de Lira cuando trabajaba, recostado cerca de la puerta o junto a la encimera, observándola sin tensión, sin vigilarla, simplemente presente. Gideon lo notaba todo. Hablaba menos, si es que eso era posible, pero ya no se quedaba fuera tanto tiempo como antes. Algunas tardes entraba temprano y se sentaba a la mesa sin motivo aparente, escuchando los suaves sonidos de la casa. No era algo que hubiera planeado. Simplemente sucedía. El sonido de un coche rompió el silencio una tarde. Gideon salió antes de que llegara a la puerta. Axel se adelantó, alerta, con la mirada fija en la carretera. El coche se detuvo. Por un segundo, no pasó nada. Entonces se abrió la puerta. Mari salió. Sus pasos eran rápidos, irregulares, como si hubiera estado conteniendo algo durante demasiado tiempo. Para cuando llegó a la puerta, su voz ya se había quebrado. Gideon, me equivoqué. No se movió. No debía haberme ido. Creí saber lo que quería, pero no. Sacudió la cabeza, tratando de serenarse. Todavía te amo. Nunca dejé de hacerlo. Él no es quien yo creía. No es nada. Cometí un error. Gideon se quedó allí de pie, con las manos sueltas a los costados, la mandíbula tensa lo justo para que se notara. La puerta principal se abrió tras él. Lira salió. Maris la vio. Todo se detuvo. Sus ojos se movieron de Lira a Gideon, luego hacia abajo, y se quedaron allí. ¿Quién es ella? Nadie respondió. Maris dio un paso más cerca, su voz endureció. ¿Por qué está en nuestra casa? Soltó un suspiro corto, algo parecido a la incredulidad. No me lo digas. Su mirada volvió a bajar, más despacio esta vez. ¿Es tuya? ¿Te has ido tan rápido? Lira habló antes que Gideon. Solo me quedo aquí, dijo, ayudando en casa. Eso es todo. Mari soltó una risa seca. Entonces vete. La palabra resonó con fuerza. Este no es tu lugar. Nunca lo fue. Lira no respondió. Se quedó allí un segundo, luego se giró hacia la casa. La puerta se cerró tras ella. Dentro, el sonido de movimiento, cajones, pasos, el suave arrastre de una maleta por el suelo. Gideon dio un paso adelante. Lira. Maris lo agarró del brazo. ¿De verdad vas a dejar que se quede? Dijo, después de todo. Él se soltó. Esto no se trata de ella. Entonces, ¿de qué se trata? Gideon la miró fijamente. Este lugar dejó de ser nuestro el día que te fuiste. Mari se quedó paralizada. Él no alzó la voz. No hacía falta. No sabes cómo han sido estos últimos 2 años, continuó. Y no necesitas saberlo. Las palabras cayeron sin fuerza, pero se quedaron. Maris abrió la boca, pero se detuvo. Lo que fuera que iba a decir ya no tenía sentido. Retrocedió lentamente, dejando atrás la tensión. Por un instante, pareció que iba a decir algo más. Pero no lo hizo. Se dio la vuelta, regresó al coche y se marchó sin mirar atrás. Para cuando Gideon llegó de nuevo al patio, Lira ya estaba en la puerta. La maleta se arrastraba ligeramente detrás de ella, enganchándose en el suelo irregular. Axel estaba de pie frente a ella. Tenía la correa de la maleta en la boca, sujetándola en su lugar. Lira lo miró. Axel. No la soltó. Gideon llegó un segundo después. Quédate, dijo. Lira negó con la cabeza. No debería. Al menos hasta que el bebé esté a salvo, dijo. Necesitas estar en algún sitio ahí fuera. Miró hacia la carretera. No lo necesitas. Apretó el asa con más fuerza. Me las arreglaré. Gideon hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, y luego desistió.
No se me da bien pedirle a la gente que se quede, dijo. Pero no quiero que estés ahí fuera sola ahora mismo. Eso fue todo lo que se le ocurrió. Lira lo miró. Luego a Axel. El perro seguía sujetando la maleta, firme, esperando. Algo cambió en su expresión. No mucho, pero lo suficiente. Soltó un suspiro silencioso. De acuerdo. Axel soltó la correa de inmediato. Caminaron juntos de regreso. No uno al lado del otro. Tampoco separados. Simplemente de vuelta a la casa. Todo seguía igual, pero la sensación era distinta. Lira volvió a colocar la maleta junto a la pared. Esta vez, no la desempacó de inmediato. Gideon se quedó un momento más cerca de la puerta y luego salió sin decir palabra. Axel se quedó dentro. Se tumbó entre las dos habitaciones, con la cabeza apoyada en las patas, observando en ambas direcciones. La casa volvió a sumirse en el silencio, pero no era el mismo silencio de antes. Había algo en el ahora, algo que no había estado antes, y ninguno de los dos sabía aún qué hacer con ello. El tiempo transcurría con calma y serenidad, hasta que los días comenzaron a girar en torno a un único punto, la llegada del bebé. El ritmo de la granja se ralentizó sin que nadie lo decidiera. La mañana seguía comenzando con café. La tarde seguía terminando con la luz menguante extendiéndose por los campos. Pero el trabajo cambió, menos urgencia, más atención a lo inmediato. Gideon empezó con la habitación al final del pasillo. No lo anunció, simplemente entró una mañana, abrió la ventana y se puso a trabajar. El cristal se había opacado con el tiempo. Lo limpió hasta que volvió a reflejar la luz. Las bisagras crujieron al probarlas, así que las cambió sin pensarlo dos veces. El armazón de la cama necesitaba refuerzo. Apretó cada junta, la revisó dos veces y luego una más. Lira notó el cambio sin preguntar. Pasaba por la puerta varias veces al día, deteniéndose lo justo para ver lo que había hecho. La habitación se sentía diferente con cada paso que daba. No nueva, sino lista. Trabajaba en ella por partes, sin prisas, como si supiera exactamente para qué se estaba preparando, aunque no lo dijera. El cobertizo tardó más en abrirse. Hacía tiempo que no se abría bien. La puerta se atascó a medio camino antes de ceder. Dentro, todo seguía en su sitio. Herramientas, tablas viejas, algunas cosas cubiertas con tela. Gideon se movió lentamente, apartando objetos y despejando el camino. Entonces la encontró, la cuna. Estaba arrinconada, medio oculta bajo una sábana desgastada. La sacó y se quedó allí un instante, con una mano apoyada en el borde. No se movió de inmediato. La madera conservaba bien su forma, sólida, fruto de un trabajo minucioso, aunque las líneas no fueran perfectas. Había sido construida por alguien que no se dedicaba a esto profesionalmente. Se quitó el polvo con la palma de la mano. Habían pasado años desde la última vez que la tocó. Cuando significaba otra cosa, cuando tenía planos adjuntos. La levantó, la llevó a la luz, la dejó en el suelo y se puso manos a la obra. Un trapo, agua, un destornillador, cada esquina limpiada, cada junta revisada, cada pieza suelta apretada hasta que quedó firme. Sin pausas, sin explicaciones, solo el sonido de pequeñas reparaciones. Lira se quedó en el umbral, observando. No entró, no habló, pero algo en su expresión se suavizó, como cuando uno reconoce una historia sin que le cuenten los detalles. Al cabo de un rato, se dio la vuelta y lo dejó solo. La noche en que ocurrió, la casa estaba en silencio. El viento había amainado. Los campos estaban quietos. Axel lo oyó primero. Un ladrido corto y agudo, suficiente para romper el silencio. Gideon ya se estaba moviendo antes de que el sonido se calmara por completo. Llegó al pasillo justo cuando se abría la puerta de Lira. Ella se aferró al marco por un segundo, con la respiración agitada pero controlada. Es hora. Él asintió una vez. De acuerdo. Sin pánico. Sin movimientos innecesarios. El camión arrancó en cuestión de minutos. Los neumáticos golpearon con fuerza el camino de tierra,
levantando grava suelta a su paso. Axel subió a la parte trasera sin que se lo pidieran, con la mirada fija al frente. Nadie habló en el camino. La carretera se extendía ante ellos, vacía a esa hora. El cielo aún oscuro, apenas comenzando a oscurecerse en los bordes. 4:15 de la mañana. Las luces del hospital reemplazaron la oscuridad, limpias, brillantes, implacables. Gideon se quedó justo afuera de la habitación al principio, caminando de un lado a otro, luego deteniéndose. Axel yacía cerca de la pared, alerta, esperando. El tiempo transcurría diferente allí. Los minutos parecían más largos. Los sonidos más nítidos. Entonces llegó. Un llanto, claro, fuerte. Todo lo demás se desvaneció por un segundo. Una enfermera salió, con voz firme. Es un niño. Gideon exhaló lentamente, como si hubiera aguantado el suspiro más de lo que creía. Dentro, Lyra sostenía al niño cerca, envuelto en una manta blanca, aún caliente. Se acercó, más despacio esta vez. ¿Nombre?, preguntó la enfermera. Lyra miró al bebé y luego al otro lado de la habitación. Elías. El nombre resonó en el ambiente sin esfuerzo. Los días siguientes no siguieron un patrón claro. El sueño llegaba a retazos. El tiempo se desdibujaba. Pero la casa cambió. Gideon aprendió rápido. No a la perfección. Sostenía al bebé con el mismo cuidado que ponía en todo lo demás, manos firmes, ajustes cuidadosos, atento a cada pequeña reacción. Axel permanecía cerca de la cuna la mayor parte del tiempo. No la agobiaba, solo se mantenía lo suficientemente cerca como para oír los movimientos, levantando la cabeza cada vez que el bebé se movía. Lyra descansaba más. Por primera vez desde que llegó, su sueño era más profundo. Sin despertares repentinos. Sin tensión en los hombros al cerrar los ojos. La habitación al final del pasillo tenía ahora un tipo diferente de silencio. No estaba vacía, sino llena. Una tarde, Gideon se quedó en el umbral, observando. Lyra estaba sentada junto a la cuna, con una mano apoyada suavemente en el borde. Axel yacía cerca, con los ojos entrecerrados pero consciente. Elías se movió, dejando escapar un leve sonido. Ambos alzaron la vista al mismo tiempo. No fue planeado. Simplemente sucedió. Gideon se quedó allí un segundo más, luego entró. Sin decir palabra. Se inclinó, ajustando ligeramente la manta, asegurándose de que estuviera bien colocada. Lyra no lo detuvo. Afuera, la última luz se desvanecía de los campos. Adentro, la casa albergaba algo nuevo, algo estable, algo que no necesitaba explicación. La noche en que ocurrió, la casa finalmente se había sumido en una frágil quietud. Elías dormía con respiraciones cortas e irregulares. Lyra descansaba cerca, con una mano siempre al alcance de la cuna, incluso dormida. Gideon estaba sentado en la silla junto a la puerta, sin leer, sin hacer nada en particular, simplemente allí. Axel lo oyó primero. Un motor de coche, irregular, que frenaba demasiado tarde antes de la puerta. Levantó la cabeza, con las orejas hacia adelante. Un sonido sordo se formó en su pecho. Gideon ya estaba de pie. Los faros iluminaron el patio, demasiado brillantes, demasiado descuidados. El motor no se apagó de inmediato. Luego se oyeron voces, fuertes, temblorosas, con una seguridad que no provenía de la reflexión. Lyra ya estaba despierta. Se incorporó lentamente, buscando con una mano la cuna antes de dirigirse hacia la puerta. Gideon salió antes de que pudieran comprobar la puerta. 3 hombres estaban de pie cerca de la puerta. Uno de ellos se adelantó a los demás, intentando mantener el equilibrio sin que se notara. Lyra, la llamó. Ya era hora de encontrarte. ¿Vienes conmigo? Su voz se quebró. El alcohol hacía eso. Gideon no respondió. El hombre siguió caminando. ¿Me oyes? Este no es tu lugar. No perteneces aquí. Lyra entró en la puerta detrás de Gideon. No voy a ir, dijo. Simple,
claro. El hombre rió, negando con la cabeza. Tú no decides eso. Dio otro paso. Eso fue suficiente. Axel se movió rápido. Directo. Se abalanzó, cerrando las mandíbulas en el aire, a solo centímetros de la garganta del hombre. El sonido fue seco, casi palpable. Luego se mantuvo firme. El hombre se congeló. No se movió. No respiraba bien. Los dos que estaban detrás de él retrocedieron de inmediato. Gideon avanzó, lento, controlado. Ya has dicho lo que tenías que decir, dijo. Sin alzar la voz, sin amenazar. Pero el significado se mantuvo. El hombre tragó saliva, con los ojos aún fijos en Axel. No sabes en lo que te estás metiendo, murmuró. Gideon no respondió. Esa fue respuesta suficiente. Un segundo después, el hombre retrocedió, y luego otro. Los demás ya se dirigían hacia el coche. El motor volvió a arrancar, con más fuerza que antes. La grava se levantó al arrancar. El patio quedó en silencio. Axel no se movió hasta que el ruido desapareció por completo. Entonces retrocedió, volviendo junto a Gideon como si nada hubiera pasado. Dentro, Lyra permaneció en el mismo lugar. Por un momento, no se movió. Entonces algo se rompió. No fue fuerte, no fue repentino. Se dejó caer en la silla, cubriéndose el rostro con ambas manos. Las lágrimas brotaron silenciosamente, no por miedo, sino por ese tipo de agotamiento que no deja espacio para nada más. Gideon se quedó donde estaba por un segundo, luego se acercó. No intentó alcanzarla. No intentó detenerlo. Simplemente se quedó allí, lo suficientemente cerca. Después de un rato, bajó las manos, su respiración aún irregular. No se detendrá, dijo. Gideon negó con la cabeza una vez. Lo hará. Ella lo miró. ¿Cómo lo sabes? Él la miró a los ojos. Porque de ahora en adelante, nadie te tocará a menos que tú lo permitas. Las palabras se asentaron entre ellos. Sin vacilación, sin segundo significado. Lyra asintió lentamente. Por primera vez desde que el coche se detuvo, sus hombros se relajaron. El papeleo fue lo que más tiempo llevó. Las semanas se convirtieron en meses. Llamadas, formularios, esperas. Lyra se encargó de casi todo ella sola, en silencio, sin pedir ayuda. Gideon la llevaba al pueblo cuando era necesario y esperaba fuera de las oficinas. A principios de otoño, todo terminó. El tribunal dio su visto bueno. El pasado, al menos en papel, había terminado. Lyra no lo celebró. Simplemente dobló el documento una vez y lo dejó a un lado. La libertad no se sintió como un momento. Se sintió como un espacio. Maris regresó por última vez. Esta vez sin alzar la voz. Sin discusiones detrás de ella. Se quedó junto a la puerta, con algo en las manos. Gideon salió a su encuentro. No me quedaré aquí, dijo ella. Él asintió. Ella le ofreció un pequeño bulto, una manta suave, cuidadosamente doblada. Para el bebé. Él la tomó. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Luego ella asintió brevemente, se dio la vuelta y se fue. Gideon se quedó allí un momento más, con la manta aún en las manos. Gracias, Maris, murmuró, luego se dio la vuelta y entró. Colocó la manta cerca de la cuna. Lyra lo miró, luego miró la manta. La acomodó alrededor de Elías, con una leve sonrisa en el rostro. La boda se organizó sin mucha planificación. La noticia se extendió por el valle como siempre. Quienes antes se quedaban junto a la cerca, observando y murmurando sobre la mujer de su casa, ahora cruzaban la puerta con las manos ocupadas. Quienes antes se mantenían a distancia, ahora movían sillas, ponían la mesa y se quedaban. Harold Boone llegó temprano, con las herramientas en mano, arreglando la puerta que, según él, no duraría ni una temporada más. Etekko se hizo cargo de la cocina sin decir palabra. Ryland Bass construyó un toldo en el jardín, firme y preciso. Nadie mencionó el pasado.
Lyra permaneció junto a Gideon cuando llegó el momento. Sin largos votos, sin discursos, solo unas pocas palabras pronunciadas con claridad. Axel se mantuvo cerca, con una tira de tela atada holgadamente alrededor del cuello, quieto y atento. Cuando terminó, nadie se marchó apresuradamente. Se quedaron. Los platos pasaron de mano en mano. Las voces se calmaron. La primavera volvió. La tierra se ablandó de nuevo. Los campos rebosaban de vida. Dentro de la casa, las cosas cambiaron una vez más. Una mañana, Lyra estaba en el umbral con algo en las manos. Gideon levantó la vista. No lo dijo de inmediato. Luego lo hizo. Estoy embarazada. Él se quedó inmóvil un segundo. Después se acercó. De acuerdo, dijo. Sencillo, pero esta vez tenía un significado diferente. Más tarde, cuando nació la bebé, era una niña, Clare. Esa tarde, Gideon estaba en el patio, observando cómo la luz se posaba sobre los campos. Hubo un tiempo en que pensó que la distancia era la única manera de evitar que todo se desmoronara. Que mantener a la gente alejada significaba mantener el control. Ahora lo entendía de otra manera. Algunas personas se van. Eso no cambia. Pero a veces alguien se queda, y eso basta para construir algo nuevo. Hay momentos en la vida que no llegan con estruendo ni grandes señales. Llegan silenciosamente, como un extraño en una puerta, una mano que no se aparta o una casa que se abre cuando podría haber permanecido cerrada. Algunos lo llamarían coincidencia, otros otra cosa. Quizás sea gracia divina. Gideon creía que la fuerza consistía en mantenerse solo. Pero lo que cambió su vida no fue la fuerza. Fue el valor de permitir que alguien se quedara. Y en esa decisión, algo invisible comenzó a obrar. Un lugar roto se suavizó. Un corazón reservado aprendió a confiar de nuevo. Una familia se formó donde antes solo había silencio. Para quienes me escuchan, tal vez haya una puerta en sus vidas que ha estado cerrada por mucho tiempo. Tal vez haya alguien que necesite un poco de espacio o un poco de amabilidad. No hace falta hacer mucho. A veces, simplemente no darles la espalda es suficiente. Si esta historia les ha conmovido, pueden compartirla con alguien que también la necesite. O dejen un comentario en voz baja. Los leo más de lo que creen. Y si quieren escuchar más historias como esta, pueden quedarse un rato.